Como ya saben, hace un par de días finalizó el Campeonato Mundial Rápido y Blitz 2024, que definitivamente fue uno de los más polémicos de la historia por situaciones que se presentaron en ambos torneos y donde estuvo involucrado el número uno del planeta, Magnus Carlsen. Por supuesto, ya en el video anterior les di mi opinión sobre todo lo sucedido y si quieren volver a verlo, por acá se los estoy dejando en una tarjeta o si no también en la descripción de este video. El tema es que, bueno, en esta oportunidad vamos a estar analizando las partidas de cuartos de final donde Magnus se enfrentó al gran maestro estadounidense Hans Niemann en un match que, bueno, para mí fácilmente hubiese podido ser una grandiosa final y les voy a explicar por qué. Si bien las partidas de Magnus contra Nepo en la gran final estuvieron brutales, sobre todo las primeras cuatro, recuerden que Magnus ganó dos, Nepo igualó el marcador y bueno, luego vino la muerte súbita creando toda esa polémica. Quizá el enfrentamiento entre Magnus contra Niemann hubiese sido más emocionante en el sentido que estos jugadores pues siempre juegan a ganar contra su rival después de todos esos altercados que han tenido desde 2022, ¿no? Así que aquí no hubiese habido ningún tipo de consideración y estoy seguro que hubiesen preferido jugar hasta Año Nuevo que compartir el campeonato. De hecho, bueno, vamos a ver estas espectaculares partidas porque solo les adelanto que incluso una de ellas terminó con jaque mate. Allí se ve la rivalidad entre estos dos jugadores. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Bien, vamos a ver la primera partida de cuarto de final, donde el número uno del mundo con las blancas iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras el gran maestro Hans Niemann respondía con caballo F6. Caballo C3, E5, G3, alfil B4, caballo F3, E4, caballo D4, enroque, alfil G2, torre 8, caballo C2, alfil por C3, D por C3 y H6. Bueno, ¿qué sucede en esta posición? Básicamente que Magnus se ha quedado con la pareja de alfiles a cambio de tener peones doblados en la columna C. Cosa que el noruego va a buscar resolver de inmediato, pues juega C5 tratando de, bueno, que si las negras juegan D6 o B6, pues el peón doblado se cambia. Niemann de hecho juega B6 inmediatamente atacando al peón, C por B6, A por B6 abriendo la columna, C4 por parte de Magnus que se queda con la pareja de alfiles, ya no tiene peor estructura, D5 por parte de Hans Niemann, C por D5, dama por D5 y bueno, aquí el estadounidense propone el cambio de damas. Era interesante jugar alfil B7 para en caso de enroque tomar de caballo y todavía mantener las damas. Pero bueno, otra dama por Magnus acepta el cambio, caballo por D5, enroque, caballo D7, torre D1 atacando al caballo, caballo 7 F6 defendiendo, caballo E3, alfil E6, Niemann vuelve a defender, A3, C6, caballo por D5, alfil por D5, alfil E3, B5 defendiendo el peón, torre AC1, caballo G4 atacando el alfil, alfil D4 y ahora caballo E5. En una posición muy igualada. Aunque Magnus tiene la pareja de alfiles, en realidad la última jugada de Niemann lo obliga a entregar uno de sus alfiles. Y es que el caballo se dirige a C4 donde va a ser una pieza muy fuerte atacando a los peones blancos. Así que Magnus no tiene más remedio que jugar alfil por caballo, torre por y E3. Ahora, en teoría las blancas se han quedado con el alfil bueno contra el alfil malo de las negras. ¿Por qué? Porque los peones de Niemann son del mismo color del alfil, o por lo menos el peón más avanzado. Sin embargo, el alfil está muy bien colocado en D5, donde defiende a los peones y viceversa. Rey F8 por parte de Niemann, alfil F1 de Carlsen, que bueno, ahora empieza a buscar temitas quizás sobre B5. Rey E7, torre D4, rey D6, alfil E2, C5, torre D2, C4, rey F1 y rey C5. Bueno, fíjense cómo Niemann se activa, ¿no? Un tanto arriesgado porque queda bajo el rayo X de la torre, pero bueno, se está preparando para llevar el rey al centro en el final. Rey E1 por parte de Carlsen, alfil E6, torre CD1, torre D5, torre por D5 jaque, alfil por, rey D2, B4, A por B, rey por B4, rey C2 y rey C5. Y bueno, hemos llegado a una posición prácticamente igualada, aunque yo diría que un poquito más activo el rey de Niemann. El tema es que, bueno, el alfil de Niemann también está atrapado y no puede cooperar mucho en el ataque. Rey C3, torre A4, H4, G6, alfil G4, torre A7, alfil E2, F5, torre G1, H5, torre D1,
Torre A8, alfil F1, torre A7, alfil E2, torre A8, alfil F1 y torre A7. Y bueno, la primera partida finalizaba en tablas. Obviamente ambos jugadores allí muy cautelosos, esperando a ver qué sucedía. Y aunque, como les dije, el alfil de Niemann es un poco malo, pues tampoco le permite a las blancas entrar por ningún lado. Además, la torre también controla la columna. Esto está igualado. Así, por supuesto, nos íbamos a la segunda partida, donde esta vez Niemann con las blancas iniciaba con la jugada E4, mientras que Magnus con las negras respondía con C5. Una partida realmente brutal la que van a ver, que como les dije, finalizaba con mate. Caballo F3 por parte de Niemann, caballo C6 de Magnus Carlsen, alfil B5, E5, caballo C3, D6 y alfil C4. Bueno, parece una pérdida de tiempo esta jugada, pero en realidad el alfil se coloca en una mejor situación para especular sobre F7. Alfil E7 por parte de Magnus, D3 de Hans Niemann, caballo F6, H3 enroque, caballo H2, alfil E6 y caballo G4. Bueno, Niemann sin miedo comenzaba a jugar muy agresivo, ¿no? Y es que la idea de este movimiento obviamente es que las negras capturen para lanzar un ataque por la columna. Lo que pasa es que aquí quizás se dejaba un pequeño golpe táctico. Lo correcto era jugar alfil B3 previamente para mantener el alfil 10 bien defendido con los peones. En caso de D5, ahora sí vendría caballo G4. ¿Por qué? Bueno, tras caballo G4, Magnus no ve la jugada o prefiere no hacerla, pues jugó caballo D4, que no era la mejor opción. Las negras están mejor con caballo por E4, buscando táctica, especulando con que si el caballo es capturado, caería el alfil en la casilla C4. Y ahora, pues las blancas tienen dos opciones. En caso de capturar el caballo, con el caballo vendría D5, ¿no? Los famosos calzoncillos, y las negras recuperan la pieza. Y en caso de comer primero en E6, pues las negras tienen una jugada intermedia. Caballo por C3 tocando a la dama. Y si alfil por F7, torre por y B por C3, viene dama de 7 y las negras lograron abrir la columna F, por donde pueden tener un muy buen ataque, ¿no? Tienen allí una muy buena posición. En lugar de eso, tras caballo de 4, que fue lo que jugó Magnus, bueno, Niemann jugó A4, A6 por parte de Carlsen, caballo por F6, alfil por F6, caballo de 5, y Magnus se lanzó con B5. Parece que no era la mejor jugada, ¿no? Es preferible alfil G5 buscando el cambio de alfiles. Y bueno, tras alfil por y dama por, la dama pasa rápidamente al ataque. En cambio, tras la jugada B5, A por B, caballo por B5, alfil D2 por parte de Niemann, alfil G5 de Magnus, alfil A5, fíjense cómo Niemann pasa a tomar la iniciativa, dama B8, enroque, rey H8, dama H5, alfil D8, alfil por D8, dama por y F4. Y bueno, las blancas ya deben estar algo mejor, ¿no? Tienen la iniciativa, buscan pasar las piezas. Magnus jugó F6 intentando defenderse, F por E5, D por E5, rey H2, caballo D6, B3 defendiendo el alfil, A5 y caballo C3. Bueno, una imprecisión de Niemann que probablemente quería cambiar el alfil y luego sí buscar casillas con el caballo. Pero aquí lo mejor era dama E2. En caso de alfil F7 vendría torre A2 buscando ahora presionar con todo el peón de A5. Recuerden que la dama también puede venir a D2, desde donde también puede presionar. Pero tras la jugada caballo C3, caballo por C4, D por C4, dama D2, una jugada de Magnus que parecía muy fuerte. Caballo A4, Niemann contraataca el peón de C5, dama por C2, caballo por C5, atacando al alfil, defendiendo el peón de B3. Alfil F7, dama D1, dama por D1, torre F por D1 y torre F B8. Y parece que las cosas están bastante parejas, ¿no? Las negras empiezan a molestar al peón de B3, aunque hay que notar que el caballo lo defiende y está en una casilla negra, por lo que el alfil pues no puede ayudar a desalojarlo. Torre A3 por parte de Niemann, que igual defiende el peón, y torre C8 de Magnus. Una pérdida de tiempo, ¿no? Acaba de jugar torre B8, ahora jugar torre C8. Lo mejor era jugar torre A7 para buscar ahora el pase y poder atacar al caballo en cualquier caso. Pero tras torre C8, caballo B7 por parte de Niemann, que amenaza el peón de A5, amenaza una jugada como caballo D6. Y bueno, Magnus jugó torre a B8. Otro error por parte del número 1 del mundo, que hay que decir, se notaba un poco nervioso en este match, sobre todo en los apuros de tiempo. Lo correcto era jugar rey G8, quitándose de los temas de jaque, ¿no? De los temas de pasillo también en la octava.
Tras torre por vendría torre por, caballo por y alfil G6, aunque hay que decir que las negras pues empiezan a tener algunos problemas con estos dos peones libres. Pero tras torre a B8, caballo D6, buena jugada por parte de Hans Niemann. Torre C7 de Magnus Carlsen que defiende el alfil y la torre. Torre por A5, rey G8, torre B5, torre A8 y ahora caballo por F7. Probablemente un poco innecesario esta jugada, aunque lógica porque las blancas tienen dos peones libres. Lo cierto es que la jugada torre A1 era muchísimo mejor, ¿no? Se entrega la torre, pero especulando con el tema de mate en la octava, ¿no? Fíjense que aquí no se puede capturar o viene mate, aunque las negras pueden capturar de alfil, vendría torre por y el caballo impide que el rey salga. En caso de quitar la torre, pues vendría C5 y los peones empiezan a correr y queda un super caballo en D6. Pero tras caballo por F7, rey por F7, C5 por parte de Niemann, que vuelve a cometer un error. Quizá torre de 2 era mejor. Para en caso de torre A3, buscar torre C2 y bueno, empezar a empujar poco a poco los peones. El problema de C5 es que Magnus jugó torre A2 intentando activarse, B4 por parte de Niemann y torre B2. Error, ¿no? Parece una jugada lógica, pero en realidad lo mejor era torre C2. El tema es que tras torre B6, pues vendría rey G6 y de momento no se puede mover ningún peón. Si se mueve el DB, cae el D6. Bueno, si se mueve el D6 igual cae porque las dos torres lo vigilan. En cambio, tras torre B2, pues Niemann le devuelve el favor a Carlsen jugando torre B8 dejándose un golpecito táctico. Lo mejor, torre C1 de nuevo para buscar empujar los peones. En cambio, tras la jugada torre B8, Magnus jugó torre por C5. Una jugada que haría cualquiera en un apuro de tiempo en el sentido de la táctica, ¿no? Si peón por, viene torre por torre, aunque parece que no era la mejor. Increíble, lo mejor aquí era torre C2 de nuevo, inmovilizando a los peones. No se puede mover ninguno o caería, no importa incluso si se le pone motor al peón, este va a caer. En cambio, tras torre por C5, torre de 7 jaque por parte de Niemann. Y bueno, Magnus aquí comete un error grave. Rey E6. Increíble, pero Magnus voluntariamente se mete en una red de mate brutal, ¿no? Fíjense que el rey ahora no puede escapar por los peones y por la torre. Y bueno, por su propio peón aquí que le impide ir a F6. Lo correcto era jugar rey G6 y en caso de torre BB7, jugar torre C4, torre por G7, rey H6, torre por H7, rey G5. Y bueno, al menos el rey escapó. Es cierto que parece que está medio encerrado, pero gracias a que la torre está en B2, el peón no puede avanzar y el rey tiene vía de escape. En cambio, tras la jugada rey E6, torre por G7 por parte de Niemann, torre C6 de Magnus Carlsen, B5 y ahora Magnus increíblemente muy nervioso, por cierto, se le notaba, jugó torre D6 dejándose mate en un movimiento. Aquí la única opción era jugar F5. Eso sí, las negras ya están bastante mal. Basta con jugar algo como torre E8, rey F6 y B por C6 para ganar la partida porque el peón va a coronar. Pero increíble, ¿no? Tras torre D6, por supuesto, Niemann no iba a desaprovechar la oportunidad y jugó torre E8 jaque mate, llevando la ventaja, o mejor dicho, tomando la delantera en estos cuartos de final contra el número 1 del planeta, además dándole mate sobre el tablero. Obviamente aquí las cosas se le complicaban un poco a Magnus, ¿no? Que estaba a tan solo un punto de perder el match, pero ya saben, Magnus Carlsen por algo es el mejor, el número 1 del mundo en la modalidad del campeón defensor. Y se venía la tercera partida donde Magnus nuevamente con blancas iniciaba con la jugada D4. Niemann respondía con caballo F6, alfil F4, D5 y E3. Y Magnus jugaba la vieja confiable, ¿no? El sistema Londres, un sistema muy sólido que conoce muy bien y por supuesto que le ha traído muchas victorias importantes. Niemann respondía con alfil F5, C4 de Magnus, E6, caballo C3, caballo B7, caballo F3, alfil B4, alfil E2, enroque y H6. Pequeña pérdida de tiempo aquí por parte de Niemann que tenía que capturar en C4. Tras alfil por jugar caballo B6, ganar otro tiempito y bueno, más adelante quizá lanzar un C5. Pero tras la jugada H6, dama B3 por parte de Magnus, alfil por C3 de Niemann, B por C3, B6, C por D, E por D, C4, alfil E6, torre a C1, C5, torre F de 1, dama E7, D por C, caballo por C, dama B2 y torre F de 8.
Y bueno, de momento todo bastante igualado, aquí no hay ningún problema para ambos. C por D5, caballo por, alfil E5 y F6. Bueno, Niemann tiene sus piezas muy bien centralizadas. Alfil D4 por parte de Magnus, torre AC8 de Hans Niemann, H3, caballo A4, fíjense cómo Niemann comienza a atacar. Dama 1, caballo C5, dama B1, caballo A4, dama 1, caballo C5. Y bueno, en este momento, por supuesto, Niemann estaría contentísimo con unas tablas, ¿no? Llevaba las negras, tenía la delantera en el match, pero Magnus no iba a permitir unas tablas. Como les dije, estos dos jugadores siempre se enfrentan a lo último, a muerte. Y alfil C4, Magnus rechazaba la opción de tablas. Alfil F7 por parte de Niemann, A4 de Carlsen, caballo B4, alfil por C5, torre por D1, torre por D1, B por C5, dama C3. Y bueno, ahora aquí Niemann en una posición que está prácticamente igualada, jugaba caballo A2, que es un error, ¿no? Aunque no lo parece, sí es bastante grave. De hecho, pues se ve un poco porque el caballo está medio encerrado, ya que lo mejor era torre C7. El caballo está defendido, ¿no? En caso de caballo H4, vendría rey H7 y se mantiene casi la igualdad. El problema de caballo A2 es que Niemann jugó dama D3, perdón, Magnus jugó dama D3 y ahora Niemann jugó caballo B4 regresando. Fíjense que tras alfil por, que también era una posibilidad, venía dama por y dama F7 buscando la simplificación. Quizá las blancas no tienen por qué cambiar, pueden jugar algo como dama 6, pero bueno, tras torre 8 se busca allí mantener la defensa. En cambio, tras caballo B4, Magnus jugó dama F5, pasando al ataque. Y bueno, aquí Niemann ya cometía un error grave, torre D8, jugada que al principio no se ve tan grave, pero el problema es que se está colgando el peón de C5. Lo correcto era torre C7 manteniendo la defensa del peón y de la torre, ¿no? Tras alfil por F7, dama por y caballo H4, podría venir rey G8. Es cierto que las casillas blancas están muy débiles, pero tampoco es fácil ver aquí las mejores jugadas con poco tiempo. En cambio, tras torre de 8, Magnus sencillamente jugó dama torre por torre, dama por y dama por C5. Luego se ganaba un peón y ya saben que cuando Magnus tiene una mínima ventaja es capaz de explotarla hasta el final. Niemann jugaba A5, caballo de 4 por parte de Magnus, alfil por C4 de Niemann, dama por jaque, rey H7 y bueno, ahora dama F7. Ya la posición a Niemann se le empieza a caer porque Magnus planea llevar su caballo a F5 con rey de mate. Dama G8, bueno, Niemann no tiene otra opción que cambiar las damas. Dama E7, Magnus no cambia, quiere buscar los temas de mate. Caballo de 5 por parte de Niemann, dama C5 de Magnus Carlsen, dama de 8, caballo E6. Y tras dama B8, Niemann comete el último error porque se deja el caballo simplemente, ¿no? Aquí dama 8 quizá era algo mejor y bueno, en caso de E4, pues vendría caballo B4. Se lucha un poco más, pero el problema es que hay muchas debilidades y mayoría por el flanco de rey. Eso sí, es mejor que dama B8 porque aquí Magnus simplemente jugó dama por D5 y Niemann tuvo que abandonar de inmediato porque aunque existe algunos jaques en B1, rey H2 y dama B8, con la sencilla G3 se acaban los jaques y esto es pieza limpia de más para las blancas. Bien, con este resultado Magnus lograba igualar el marcador y nos íbamos a la última partida por lo menos del match normal, ¿no? Sin desempates. Nuevamente, Niemann con las blancas iniciaba con la jugada de 4, mientras que Magnus Carlsen con las negras respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, una apertura italiana, alfil C5, D3, caballo F6, enroque, enroque, H3, H6, C3 y D6. Ambos jugadores muy cautelosos, muy teórica la posición. Torre 1 por parte de Hans Niemann, A6 de Magnus Carlsen, caballo BD2, torre E8, caballo F1, alfil A7 y caballo G3. Bueno, el tema típico aquí de las blancas, ¿no? El caballito rápidamente para tratar de ocupar la casilla F5. Alfil E6 por parte de Magnus, alfil por E6 de Niemann, torre por E6, D4 buscando D5 y torre E8. Bueno, quizá aquí D5 era mejor contraatacando, ¿no? En caso de E por D, vendría dama por D por E y dama por D1. Y bueno, aquí la posición está igualada tras torre por dama y caballo por E5. Pero bueno, tras torre 8, Niemann jugó alfil E3, E por D4, alfil por D4, caballo por D4, C por D4 y C6.
En esta posición me gustaba un poquito más las blancas, porque fíjense que tienen un buen dominio del centro, tienen pareja de caballos y, bueno, las negras obviamente tienen un alfil muy fuerte en A7, pero creo que los caballos se pueden coordinar un poquito mejor. Dama B3 por parte de Niemann atacando en B7, torre B8, Magnus defiende, torre AD1, torre E6, dama C2, G6 y dama C1. Bueno, la idea obviamente atacar el peón de H6, pero en realidad era mejor E5 de inmediato, ¿no? Tras, por ejemplo, caballo D7, tomar no sería una buena opción porque se abre la columna. Pues vendría caballo E4 intentando aprovechar los huecos de la posición, ¿no? Ya la posición de las negras es rara, ¿no? Es como algo delicada. En cambio, tras dama C1, rey G7 por parte de Magnus, dama F4, dama E7, caballo H4 buscando el doble, rey H7, simplemente Magnus se quita, caballo F3 de Niemann que regresa, torre 8, E5 y caballo D5. Bueno, fíjense cómo Magnus ahora es el que aprovecha las casillas que deja el avance de los peones y Niemann jugó dama G4. En realidad era mejor regresar con dama C1. En caso de alfil B8, para atacar el peón, pues vendría caballo E4. Y bueno, no está claro aquí qué es lo que está sucediendo. No hay temas con caballo jaque por allí. Pero tras dama G4, D por E5 y torre por E5 de Niemann. Error, había que capturar de peón. En caso de alfil B8 para atacar, viene torre D2 para doblarse. En cambio, tras torre por alfil B8, bueno, Magnus ahora es el que devuelve el favor ya que tenía dama B4, una jugada bastante fuerte, atacando el peón de B2, poniendo presión sobre D4. Tras alfil B8, torre por E6, dama por E6 y dama H4. Bueno, Niemann decide no cambiar las damas, mantenerla para buscar este temita táctico, que es muy simple, ¿no? Dar un jaque allí aprovechando la clavada. En realidad era mejor cambiar las damas y tras torre por caballo F1 para entrar en una posición más o menos igualada. El problema de dama H4 es que Magnus obviamente vio el tema, dama E7, pero no hizo la mejor jugada, ¿no? Dama C8 era la mejor opción. Tras B3 viene alfil C7, pero si les soy sincero, aquí no se ve nada claro, ¿no? Probablemente la idea es jugar alfil D8 para alfil F6 y mantener todas las casillas negras bajo control. Tras dama E7, Niemann ahora sí cambió. Torre por, caballo F1, rey G7, G3, torre E2, caballo 1 D2, alfil A7, rey F1, torre E7, A3, caballo C7, caballo C4, torre D7, caballo E3, caballo E6 y caballo C2. Y bueno, empezaba a llegar el apuro de tiempo, sobre todo para Magnus Carlsen, que tenía solo 18 segundos, pero algo de ventaja gracias a que estaba presionando muy fuerte sobre el peón central. Niemann tenía más de un minuto. Aquí Magnus jugaba F5, rey E2, rey F6 y rey D3. Pero Niemann cometía aquí una imprecisión, probablemente tratando de aprovechar el tiempo que tenía de más. Lo mejor era esperar con una jugada como H4 y en caso de G5, bueno, cambiar y ahora torre H1 para buscar contraatacar. Pero tras rey D3, fíjense que la blanca se ponen bajo la clavada y Magnus aprovecha con C5 para presionar aún más el peón. Y bueno, Niemann jugaba rey C3. Este error sí fue bastante grave, ¿no? Era mejor rey E2 y en caso de C por D, jugar caballo B4, caballo C5 y caballo D3. Las negras tienen peón de más, pero bueno, está aislado y las blancas buscan bloquear. Eso sí, Magnus debe estar mucho mejor aquí. El problema de esta jugada es que ahora el flanco de rey queda bastante débil. Magnus juega C por D4, caballo F por D4 y caballo G5. Como les dije, el noruego va a aprovechar muy bien las debilidades que dejó el rey por retirarse. Se amenaza caballo por H3, caballo jaque para ganar en F2. Y bueno, Niemann decide jugar torre F1 para defender el peón de F2. Caballo E4 de Magnus, rey D3, caballo C5, rey E2, caballo A4. Ahora Magnus va por el flanco de dama. Caballo F3, torre 7 y rey D2. Quizá caballo E3 era algo mejor, pero es difícil teniendo en cuenta que el caballo queda clavado, ¿no? Aquí la idea es jugar torre C1 y buscar contrajuego. Pero tras rey D2, caballo por B2 de Magnus, caballo B4 de Niemann, buscando el doblete aquí en D5. Torre D7 jaque, rey C3, caballo A4, rey C2, caballo C5, caballo D2, caballo E6, caballo B3 y G5. Bueno, Magnus tiene un peón de ventaja en el flanco de dama, pero empieza a lanzarse por el flanco de rey. Nuevamente caballo G5 era molesta, ¿no? Qué mareo el del caballo. Y tras H4, caballo E4. ¿Cómo se coloca de bien ese caballo?
Ahora, tras G5, fíjense que, bueno, Niemann ahora es el que tiene problemas de tiempo, ¿no? Increíble, le quedan 4 segundos y a Magnus 13 segundos. F3 por parte de Niemann, intentando mantenerse sólido, quitarse de la amenaza del alfil. Alfil B8 por parte de Magnus, que ataca el peón. G4, caballo F4. Magnus aprovecha la casilla que quedó débil. Torre E1, bueno, Niemann intenta activarse. Alfil E5, rey B1, torre C7 y torre D1. Aquí era necesaria G por F5, ¿no? Y en caso de rey por torre E4. Pero las negras están con ventaja casi decisiva. Tras torre de 1, torre C3 por parte de Magnus. Buena jugada atacando al caballo y el peón. Rey A2, torre por F3. Empiezan a caer los peones. Caballo C5, torre por H3. Caballo D7, rey E6. Caballo C5, rey F7. G por F5, rey F6. Torre D7, rey por F5 y torre por B7. Un final donde en este momento Magnus Carlsen tiene 2 peones de más libres. Quizá Niemann se va a ganar el de A6, pero no va a ser suficiente, ¿no? A5, Magnus gana un tiempito. Caballo C6, torre H2, rey B1, alfil F6, torre B5 buscando descubiertas, pero rey G4. Magnus se retira. Técnicamente era mejor G4, ¿no? En realidad el caballo no tiene una buena casilla donde retirarse. Tras caballo D7, el rey viene a E6 y bueno, no hay mayor amenaza. Pero tras rey G4, caballo E4, alfil G7, torre por A5, torre B2 jaque, rey C1, caballo E2, rey D1, caballo C3. Magnus hace lo que tiene que hacer, cambiar piezas. Caballo por, alfil por, torre C5, alfil F6, A4 y torre A2. Los dos peones negros definitivamente son más fuertes que el peón de Niemann y ya esto estaba decidido. A5 por parte de Niemann, H5 de Magnus que empieza a correr. Caballo B4, torre A4, torre C4 jaque, rey F3, torre C6, torre por B4, torre por F6 y rey G3. Como les dije, se simplifica más la posición y los peones se hacen más fuertes. A6 por parte de Hans Niemann, torre A4 de Magnus que tiene el peón. Rey C2, H4, rey B3, torre A1, rey B2, torre A5, rey B3 y H3. Los peones negros son imparables. Rey B4, torre A1 y tras rey B5 y H2, Hans Niemann decidió abandonar porque sabe que está perdido. El otro peón viene en camino y bueno, lo de menos es el peón de las blancas porque incluso aquí las negras ya pueden sacrificar la torre que los dos peones le ganan a la torre blanca. Bien amigos, ¿qué les pareció este match épico entre Magnus Carlsen contra Hans Niemann? Como les comenté al inicio, para mí hubiese sido una final espectacular. Y bueno, creo que hubiese dejado contenta a más personas en el sentido del resultado, ¿no? Hubiese habido un solo campeón, las partidas hubiesen sido a muerte y no se habría creado tanta polémica. Sin embargo, como les dije, sin desmerecer el match entre Magnus y Nepo, cuyas primeras 4 partidas estuvieron brutales y se las voy a dejar en una tarjeta o en la descripción de este video, ¿no? También un match fantástico, pero bueno, ya vimos en lo que terminó, 2 campeones mundiales. Sin embargo, bueno, ¿qué les ha parecido este enfrentamiento entre estos dos grandes jugadores? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque todavía quedan muchas partidas espectaculares que se jugaron en este último campeonato mundial rápido y blitz y vamos a estar analizando las mejores. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.